Hace ya 15 años tal vez, el predicador John Piper sacó un libro que se llamaba 30 razones por las que Cristo vino a morir. Y es un muy buen libro, y en ese libro él exalta precisamente aspectos de la vida de Cristo y cómo es que cada uno de esos aspectos es una razón más por las cuales Él vino a morir, y obviamente en eso involucra también nuestro pecado. Cómo es que nuestro pecado es la razón principal por esas 30 razones de las que Cristo vino a morir. Y hace como aproximadamente 2 años sacó otro libro con un título muy parecido, en donde la persona a la que se refiere no es necesariamente a Cristo, sino al apóstol Pablo. Y el título del libro es 30 razones por las que amo al apóstol Pablo. Entonces es un título muy interesante, y si leíste el primero, obviamente te llama mucho la atención querer leer qué quiere decir con eso, refiriéndose no a Jesús, sino a Pablo. Y básicamente, en un panorama muy general, el corazón del libro es precisamente eso, que John Piper tiene 30, o describe en ese libro 30 razones las cuales él puede ver en la vida del apóstol Pablo, no solamente su ministerio, sino también su vida, de tal forma que impactan la vida de John Piper, de tal forma que ahora él ama más a Jesús. La vida de Pablo incita a John Piper a amar más a Jesús, a entregar su vida más en devoción a Jesús, a querer considerar su vida menos importante para vivirla para Jesús. Y ese es el ejemplo que Pablo le deja a John Piper, y por eso, como un tributo a Pablo, por decirlo así, John Piper escribe ese libro, 30 razones por las que ama al apóstol Pablo. Y el título de mi sermón esa mañana tiene que ver también con este personaje muy controversial de la iglesia primitiva, el apóstol Pablo. El título es este: Pablo, un testigo y siervo ejemplar de Jesús. El doctor Lucas, en esta sección del texto que acabamos de leer esta mañana, nos va a dar no 30 razones, pero sí 8 que vamos a ver en cada uno de los puntos de mi sermón, de por qué Pablo es ese ejemplo a seguir, ese siervo, ese testigo de Jesús. ¿Recuerdas? Al inicio de Hechos, esa era la premisa: ustedes serán mis testigos. Y Pablo se tomó muy a pecho esa declaración. Así que vamos a ver 8 razones suficientes para que sigamos su ejemplo, para que le amemos, porque es un testimonio de vida y nos ayuda, Pablo, a amar más a Jesús y a los que Jesús amó. La primera de ellas la vamos a encontrar en versículo 18 de nuestro texto esta mañana, donde vemos que Pablo es un testigo y siervo de Jesús que se identifica con las personas, como dice el primer énfasis de mi sermón. Así que Pablo, después de haber visitado Troas, ¿recuerdas? Donde estuvo dando un sermón, donde hubo un accidente, que alguien se quedó dormido y se cayó por la ventana, y luego Pablo, con la mano de Dios y el poder de Dios, resucitó a esa persona, y todos salieron de ahí muy animados, muy consolados. Después de ese evento, él sale de ese lugar con su mira a Jerusalén, dice el texto. Versículos 13 al 17 nos narran cómo es que él quiere evitar pasar por ciertos lugares, Éfeso en particular, para no tener que entretenerse ahí, porque sabe que si pasa por ahí seguro los hermanos lo van a acaparar, ¿cierto? Él sabe que los hermanos están sedientos de la palabra de Dios, y en el momento en que vean a Pablo lo van a invitar a predicar. Y no que Pablo no quisiera estar ahí, sino que él en ese momento tenía otras prioridades. Quería estar en Jerusalén, dice el texto, porque se acercaba un día muy, muy especial según las festividades de los judíos. Así es que él decide pasar por alto Éfeso, pero no sin pensar, tener en su corazón a la iglesia de Éfeso. Así que el texto nos dice que desde Mileto manda llamar a los ancianos de Éfeso. ¿Para qué? Para que precisamente los pudiera continuar discipulando en su proceso de plantación de iglesias, en el pastoreo, de cómo es el correcto pastoreo que deben de llevar los ancianos de esa iglesia. Y el primer aspecto de su discipulado consiste precisamente en recordarles todo el tiempo que pasó con ellos.
Tan simple como eso, recordarles eso. Les dice en versículo 18, cuando vinieron a él, estos ancianos, les dijo: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. Ustedes saben cómo he sido con vosotros. Como que no suena alguna verdad teológica muy profunda, ¿cierto? No necesita hacerlo. La vida cristiana es tan simple como eso. Estar los unos con los otros. Discipularnos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros, identificarnos con las personas. ¿Es eso muy profundo? No, tal vez no. Pero es que tan difícil es, ¿cierto? ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Y ya lo hemos dicho antes, iglesia, el discipulado de más impacto que vas a poder dar a las personas es pasar tiempo con ellos para que vean tu testimonio de vida. Eso es de todavía más impacto a que me ayudes a interpretar el capítulo más difícil del libro de Apocalipsis. ¿Cuánto te ha marcado la interpretación más difícil que te ha dado un hermano en tu vida? En realidad te ha ayudado mucho a tu piedad. Pero ¿cuánto ha impactado el testimonio de vida de alguien que se esfuerza y persevera en seguir a Jesús? Creo que eso ha sido de más impacto, ¿cierto? Lo mismo les pasaba a los efesios con la vida de Pablo. Ellos veían su testimonio de vida de forma que él no tenía ningún problema en traer a la atención su testimonio de vida. Pablo no tiene ningún temor de ser puesto en escrutinio. Está seguro de que el Cristo que lo salvó es el Cristo que está encarnando en su vida. Y se los hace saber a los ancianos de Éfeso. ¿Para qué? Para que lo imiten. Él quiere que lo imiten, claro. No hay arrogancia en eso. En versículo 19 les dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas, con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Otro aspecto es precisamente este que vemos en este pasaje, que un testigo y siervo de Jesús sirve con humildad y pasión. Ese es el segundo énfasis en mi sermón. Un testigo y siervo de Jesús sirve con humildad y compasión. El secreto, iglesia, para servir a los santos con humildad y compasión, para que nuestro servicio sea primeramente como para el Señor y no para los hombres, como lo hacía Pablo, es cuando servimos, pero lo hacemos como para Dios y no para los hombres. Cuando yo sirvo y lo hago para Dios, para la gloria de Dios, para que Él sea exaltado, ¿adivina qué? Lo más seguro es que Dios me va a dar la gracia de que mi servicio lo haga con humildad, porque eso es lo que a Él le glorifica, ¿cierto? Él me va a dar todo lo que se necesite para yo mostrar piedad, para yo reflejar la obra de Cristo en mi vida, su imagen y semejanza. Si cuando yo tengo como mi principal motivador de esa obra, de ese acto, la gloria de Él, eso va a provocar humildad en mi corazón. De otra forma, iglesia, siempre va a haber tintes de orgullo en nuestro servicio, siempre, siempre. Por eso Pablo no tenía ningún temor en recordarles la esencia del servicio cristiano, la humildad. Hacerlo como para Dios. Cuando no lo hacemos como para con Dios, obviamente no hay humildad y mucho menos va a haber lágrimas que demuestren nuestra pasión por la obra del ministerio. Y menos aún vamos a resistir las pruebas, ya que para que yo pueda perseverar en las pruebas, tengo que tener bien en claro a quién es al que sirvo primeramente. Entonces te das cuenta, es una escalerita. Pero todo empieza con la gloria de Dios, seguida de la humildad, seguida de las lágrimas que demuestran mi pasión por servir a los santos, por ponerme a su disposición.
Y cuando vengan las pruebas, ahí voy a estar. Ahí voy a estar. No me va a importar, porque nunca se trató de mí. Amén. Te voy a ser bien honesto, iglesia. Si mi servicio como tu pastor fuera primeramente enfocado para ustedes, con todo y que los amo mucho a ustedes, pero si fuera primeramente para ustedes, yo ya desde cuándo hubiera tirado la toalla en el ministerio. Porque tal vez no soy Pablo, pero ya me han venido varias intrigas en tan cortos 2 años, suficientes como para desanimarme y echarme a correr. Pero ¿qué es lo que me ha sostenido? Que no lo hago para ustedes, perdóname, pero no lo hago primero para ti. Lo hago primero para la gloria de Dios. Y como resultado lo hago para ti. Y lo hago con gozo. Y estoy dispuesto a soportar las pruebas. ¿Por qué? Porque en primer lugar está Dios y su gloria. Y en segundo lugar vengo yo. Y de la misma forma, cada cosa que hagamos en servicio a Dios debe ser en ese sentir. Y créeme, te puedo dar la certeza de que vas a ser victorioso en perseverar. Tenemos que humillarnos. Tenemos que humillarnos. Al igual que lo hacía Pablo, él se humillaba. De la misma forma, tú también necesitas dirigir tu servicio a Dios para que obtengas como resultado el servicio a sus santos con humildad y pasión, como lo hacía Pablo, con la convicción de que vale la pena ser vituperado, porque al que sirves es digno de cualquier intriga o vituperio en tu contra. Para que puedas decir, como la iglesia primitiva, que es un privilegio haber sido contado a vituperio, haber padecido afrenta por su nombre. Amén. Un testigo, iglesia, y siervo de Jesús enseña el evangelio. Otra vez, es el tercer énfasis de mi sermón, y yo sé que no es una verdad muy profunda, pero qué difícil, ¿cierto? Qué difícil son las verdades no tan profundas de la vida cristiana. Vamos a leer versículo 20, nos lo dice Pablo: no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa. Testificadnos solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, en las iglesias de nuestros días se enseñan muchas cosas, ¿cierto? Se enseñan muchas cosas, pero según la perspectiva de Pablo, lo que acabamos de leer en estos 2 versículos, puede ser que yo enseñe algo que sea útil de la palabra de Dios, pero también puedo caer en el error de enseñar cosas que son inútiles, de la misma palabra de Dios. Y tiene que ver con el énfasis que esté dando, con la correcta interpretación y últimamente con el mensaje central. Si mi énfasis no es el mensaje central, no importa si yo te estoy dando bibliazos en la cabeza, lo más seguro es que estoy enseñándote algo inútil, que no te va a aportar para la vida ni para la piedad. Pablo, iglesia, usaba las escrituras para edificar a los santos en las cosas que les serían útiles para la vida y para la piedad. Él veía muy útil testificar solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿No hay más, Pablo? ¿Eso es todo? ¿Eso es lo más útil que me puedes dar? ¿Acaso hay más? Dice Pablo. ¿Acaso no has entendido el cristianismo? No hay más útil, no hay más profundo. Si esto no derrite tu corazón, nada lo derritirá. Por eso él mete este lenguaje, testificar solemnemente. No hay nada más solemne que predicar a los santos. No hay nada más solemne que predicar allá afuera, si no es a Cristo, el arrepentimiento para fe en Él por su muerte en la cruz. El énfasis, iglesia, de la enseñanza de Pablo era el evangelio.
La necesidad de que si aún no has venido a Cristo esta mañana, reconozcas tu pecado y lo ofensivo que es ante la persona de Dios. El énfasis de Pablo era en que la única forma de que Dios pudiera reconciliarte a ti con Él era a través de la muerte sustitutoria del Hijo de Dios. De forma que el culpable pudiera quedar libre para que el inocente llevara la culpa del culpable. La enseñanza más útil que Pablo quería transmitir a la gente de su época y a ti esta mañana que me escuchas es que tienes que ver la severidad de tu pecado de tal forma que entiendas que solo la muerte del Hijo de Dios es el pago adecuado para reconciliarte con Dios. Pablo está asumiendo que hay una ruptura de Dios y los hombres. En caso de que no la habías asumido en tu persona, la hay. Y lo único que reconcilia esa ruptura es la cruz de Jesús. Si no entiendes eso y entiendes otras cosas de Dios, pero no entiendes lo más importante, entonces todo lo que has aprendido será inútil para tu alma y escapar el juicio que Dios tiene reservado para todo aquel que no venga arrepentido por su pecado y ponga esperanza en la obra de Cristo en la cruz. Eso es lo más profundo que necesitas entender esta mañana, si aún no le conoces. Que es por fe y no por obras. Que es en la obra de Cristo y no en tus esfuerzos. Que no solo murió en tu lugar para pagar la condena de tu pecado, sino que resucitó al tercer día para demostrar que su sacrificio fue acepto a los ojos de Dios. Si ya has confiado y ya te has arrepentido, entonces puedes tener la certeza de que no vives en enemistad con Dios. Y eso debería sacarte una sonrisa de la boca. Pero si aún no has confiado y ves la necesidad del Hijo de Dios tomando tu lugar en la cruz, entonces puedes tener la certeza. Si no has visto esa necesidad, puedes tener la certeza de que vives en enemistad con Dios. Y eso debería entristecer tu alma. Entonces, el llamado para ti esta mañana, escúchame bien, es que te arrepientas y creas. Arrepiéntete y cree el evangelio de Pablo. Cree el evangelio de Jesús. No necesitas escuchar más de la palabra esta mañana, sino esta exhortación. Arrepiéntete de tus pecados y cree. Si esto no ha pasado aún en tu vida, todas las demás cosas que puedas encontrar en la palabra de Dios te serán inútiles. Te serán inútiles. Es un libro sagrado en tus manos sin nada que consagrar. Porque la consagración empieza con la salvación. Ven a Jesús y vive. Ven a Jesús y vive, y como Pablo, conviértete en un testigo y siervo de Jesús. Amén. Un testigo, iglesia, y siervo de Jesús es guiado por el Espíritu y atesora a Jesús, como dice el cuarto énfasis de mi sermón. Versículos 22, leemos: y ahora, he aquí, yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Algo, iglesia, que me atrevo a decir, que no es de gran valor, más bien que es de gran valor para todos los seres humanos, es precisamente nuestras vidas, ¿cierto? Son de gran valor. Nuestras vidas es tan valiosa que cuando escuchamos la noticia de un coronavirus,
¿Cierto o no? Empieza a sentirse un poco el temor de la posibilidad de que cruce las fronteras. Un poco el temor de que esa epidemia invada nuestro país. Porque ya escuchamos los números allá en China. Porque ya vimos la posibilidad muy alta de mortandad. ¿Por qué? Porque valoramos nuestras vidas. Lo único que provocaría que el coronavirus o cualquier otra cosa que amenace nuestra muerte, pase a segundo término es si nuestras vidas han encontrado un valor, pero no en sí mismas, sino en algo más. Eso remueve nuestros temores de muerte. Pablo entendía muy bien que su vida ya no le pertenecía desde el momento en que tuvo un encuentro con Jesús. Jesús mismo le reveló que le iba a enseñar a Pablo lo que se tenía que padecer por amor a su nombre. De forma que no importaba si el Espíritu Santo le dejaba ver a Pablo visiones de su muerte. Él no estaba conmocionado por esa noticia. Debido a que el valor que él daba a su vida en la tierra era como nada, como basura, por haber encontrado vida en el Jesús que le da vida en los cielos. Él ponía en contraste esas dos realidades, la realidad de que estaba con vida, con la realidad de pasar a la vida eterna con su Señor, y él decía, ¿qué me acongoja? ¿Qué me inmuta? ¿Qué me detiene? Su más grande tesoro era Jesús y no su vida misma. Su más grande deseo era terminar la carrera de la comisión que Jesús le dio y no sus propios deseos. En su indiferencia a la muerte terrenal, Pablo estaba dando testimonio del evangelio en el que había puesto su fe y esperanza. No es que no amara la vida, amaba más el evangelio. Cuando tomas tu vida, y todos la amamos, pero en tu vida demuestras que amas más el evangelio que tu propia vida, estás exaltando el evangelio mismo, de una forma indirecta, de una forma que no tiene palabras. Cuando un hombre o mujer ha atesorado el evangelio para vida eterna, la vida en esta tierra pasa a segundo término y lo único que consume ahora a aquellos que han confiado en Jesús como Señor y Salvador es que otros lo conozcan y que el evangelio de la gracia de Dios sea proclamado en las vidas de esas personas para salvación. Eso es lo que consume ahora al cristiano. Eso es lo que me consume a mí aun cuando fallo. Aun cuando fallo en testificar, eso es lo que consume a mí, que fallé en lo más importante. Y así debería ser con cada uno de los que nos decimos hijos de Dios. Ese pensamiento de que otros le conozcan, de que otros vengan a la gracia, de que la ira sea removida en la vida de otros pecadores sucios como nosotros. ¿Qué consume tu día a día? ¿A quién tienes miedo a perder? ¿O qué tienes miedo a perder? ¿Es tu vida un testimonio de que ya se te ha dado lo más importante? ¿Es tu vida un reflejo de que estás listo para la muerte? ¿O vives la vida atesorando todo en esta tierra menos lo más importante? Iglesia, que Dios nos dé la gracia de ser como Pablo y de seguir su ejemplo en dependencia del Espíritu Santo y atesoramiento de Jesús en nuestras vidas, para que cuando llegue ese día donde se cerrará el ataúd en nuestras narices podamos decir que dimos testimonio solemne del Evangelio de la gracia de Dios al haber contado nuestras vidas como basura porque habíamos ganado a Cristo. Amén. Un testigo y siervo de Jesús sirve con conciencia limpia. El quinto énfasis de mi sermón. Versículo 25 dice: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros en quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Por tanto,
os doy testimonio en este día de que yo soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Iglesia, algo que es muy cierto y nos debe de quedar muy en claro es esto: que no hay nadie en este mundo que vaya a ir al infierno por nuestra culpa. No hay nadie. No hay nadie que vaya a ir a nuestra culpa. Las personas que van a ocupar un lugar en el infierno no tendrán un argumento para culpar a nadie, mucho menos a Dios, aunque muchos piensan que lo tienen. Muchos ya están armando su caso. Son ellos y su pecado los únicos culpables. Sin embargo, sí deberíamos de sentirnos culpables. Escúchame bien. Tú no eres culpable de que nadie vaya al infierno, pero sí deberías de sentirte culpable. Yo me debería de sentir culpable cada vez que no he sido un estorbo para que las personas no vayan al infierno. Porque Dios me salvó para ser un estorbo. Pablo anticipa que ya no verá el rostro de muchos, pues su muerte se avecina. El Espíritu Santo se lo ha estado diciendo, se lo ha estado revelando. No nos dice cómo, no nos dice si fue en un sueño, no nos dice si escuchó una voz, no nos dice, no nos metamos en esos problemas. Lo que sí podemos tener la certeza es que el Espíritu Santo le estaba dando ese testimonio. Tu muerte se avecina, Pablo. Sin embargo, se declara inocente de no haber sido un estorbo para que las almas no se pierdan. Pablo era un buen estorbo, era un buen bulto ahí, que estorbaba a las personas para que caminaran su camino al infierno, para que no pasaran la eternidad en ese lugar. En otras palabras, podemos ver cómo Pablo tenía una conciencia limpia, cómo no rehuía de declarar a los hombres el propósito de Dios para sus vidas, de forma que cualquiera que tuviera un encuentro con Pablo quedaba advertido. Quedaba advertido. Yo todavía no llego a eso que alguna vez leí de algún puritano, me parece que, no me acuerdo quién fue, pero lo leí, decía esto: no me permitas pasar más de 5 minutos contigo y que no te haya predicado a Cristo. Y decía, wow, pues aunque sea 10, ¿no? Que sean 10 minutos y a ver si me atrevo a predicar a Cristo a las personas con las que ya he pasado 10 minutos y no les he predicado de Cristo. Pues ahí todavía no he llegado, les confieso, pero debería de estar buscando ser un estorbo, ¿cierto? Pero Pablo no tenía ningún problema. Cualquiera que tuviera un encuentro con Pablo era advertido, de forma que cuando el juicio de Dios cayera, él pudiera tener una paz en su mente, una conciencia limpia de saber que él advirtió a todo aquel que le rodeaba. Ese era Pablo. ¿Y tú eres inocente o culpable? Dices que eres inocente porque Cristo pagó por tus pecados, pero eres culpable de no advertir a aquellos con los que te rodeas a menudo. ¿No crees que contradice una cosa a la otra? Como que hay un poco de inconsistencia. ¿Cómo estás siendo un estorbo, iglesia? Un estorbo proactivo, quiero agregar la palabra proactivo, para predicar el reino a otros, para que se arrepientan y sean salvos. Sí, no es tu culpa si los pecadores van al infierno, pero sí es tu culpa si no estás siendo un estorbo. Siéntete culpable de no ser un estorbo. Yo me debería de sentir culpable cuando no lo soy. Hay mucha gente allá afuera que no conoce al Señor. Hay mucha gente allá afuera que piensa que sus vidas ya están arregladas, que piensa que la vida se trata de yo ser feliz y ya, punto. Tú sabes que eso no es verdad. Yo sé que eso no es verdad, pero por lo mismo ahora tenemos un compromiso. Dios nos ha revelado algo, no para atesorarlo nada más en mi corazón y con los que me rodean de mi familia tal vez, sino con todo hombre, toda mujer que no ha venido a doblar rodilla, amén. Si hay sangre en tus manos esta mañana, ven a la gracia y pídele a Dios que en sus fuerzas te dé el valor y el amor para advertir a otros que te rodean y con los cuales convives,
constantemente de la ira venidera, para advertirlos como lo hacía Pablo, para que tu conciencia esté tranquila, para que al igual que Pablo se pueda decir de ti que eres inocente de la sangre de todos. Ese es mi deseo de mi corazón para ti y para mí, porque yo también fallo. Que Dios nos encuentre inocentes de la sangre de los que nos rodean, de tu vecino, ese que hace mucho ruido y te molesta. Él necesita escuchar. De tu compañero de trabajo que no te sabe pedir las cosas bien, él necesita escuchar. De los niños que patean tu zaguán, ellos necesitan escuchar. Todos los que no han venido a doblar rodilla necesitan ser advertidos. Y Dios nos ha comisionado. Queremos salir con manos limpias, como dirían los políticos por ahí, ¿cierto? Pues prediquemos, iglesia, proclamemos, amén. Un testigo y siervo de Jesús advierte sobre el peligro, como dice el sexto énfasis de mi sermón. Versículo 28 dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, el cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida, dice Pablo, vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordar que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas, dice Pablo. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Hay un dicho por ahí que dice que sobre advertencia no hay engaño, ¿cierto? Recuerdo mucho nunca se me va a olvidar, mi entrenamiento para plantar iglesia. Muchos de los pastores que impartieron ese entrenamiento nos advirtieron muchas cosas. Entre ellas nos advirtieron de los perfiles de personas sobre los cuales teníamos que tener cuidado. Pero como también dice otro dicho por ahí, ¿cierto? Nadie puede experimentar en cabeza ajena. Y muchas de las cosas, iglesia, yo confieso, de las cuales fui advertido, las pasé por alto. Y por consecuencia, el año pasado fue uno de los años más difíciles, hizo que apenas llevamos 2 de la vida de la iglesia. De la misma forma, Pablo da una advertencia a los ancianos de Éfeso sobre el peligro, haciendo eco a las palabras de Jesús, quien fue el primero en advertir estas cosas. Jesús fue el primero, no era nada nuevo, no era una nueva doctrina o una nueva verdad. El mismo Jesús tuvo a un impostor entre los 12. Pablo enseña que eso seguirá pasando en las iglesias y es por eso que advierte a los ancianos de Éfeso. Y la primera advertencia que da a los ancianos es la de cuidarse del peligro de ellos mismos ser los impostores. Cuídate de ti mismo, le dice. Cuídate de ti mismo. No dice cuántos eran, pero si eran 10, a cada uno de los 10 seguramente les digo, cuídate de ti mismo. Empieza cuidándote de ti mismo. Cuida tu doctrina, cuida tu corazón. Cuida que el espíritu bajo el cual te sometes sea el Espíritu Santo. Por eso se los dice eso en versículo 28, tener cuidado de vosotros mismos. Les estaba animando a tener cuidado de ellos mismos y de sus copastores. Obviamente Pablo enseñaba la confianza de la comunidad de la fe, ¿cierto? Hay que confiar los unos de los otros, pero al mismo tiempo, en medio de esa confianza tenemos que tener cuidado los unos de los otros. Cuidado de 2 formas, cuidado para que crezcamos en conformidad a la imagen de Cristo, pero también cuidado cuando a uno empiece a dar señales de que algo está pasando en su corazón que no se alinea a las cosas de Dios. Y Pablo lo hacía, les estaba recordando de que existe la tentación de que alguien esté buscando el pastorado, pero con motivaciones incorrectas.
También les exhorta a cuidarse de la grey, haciendo alusión a que esta fue comprada a precio de sangre. Me encanta la frase. A precio de sangre. Esa sangre llama la atención. ¿Por qué? Porque da alusión ¿a qué? A que no quede la menor duda que el que murió en esa cruz era Dios. La deidad encarnada derramó la sangre en la persona de Jesús. Cristo da su sangre. Por otro lado, también me llama la atención que menciona que dentro de esa grey por la que Cristo dio su sangre, saldrán lobos rapaces. Qué raro. Estamos claros, la Biblia nos enseña que Cristo dio la vida por sus ovejas, ¿cierto? Pero en esa declaración, Él no está separando las ovejas de los lobos, simplemente que la grey, Él dice, cuídate de la grey, ¿no? De la cual saldrán lobos rapaces. Así que la conclusión a la que tenemos que llegar es esta, que los lobos rapaces, de los que habla el texto, se disfrazan tan bien de ovejas que a simple vista es casi imposible identificarlos. Se necesita tiempo. ¿Y sabes cuál es la prueba de fuego para desenmascararlos? Cuando son exhortados por su pecado. Cuando son exhortados por su pecado, la respuesta a esa exhortación será el detonador para quitar los disfraces. Algo que es característico de aquellos que son impostores de la fe es también lo que dice el versículo 30. Dice, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Iglesia, una marca de un falso hermano, de un falso maestro, por lo regular, siempre va a ser el querer arrastrar a otros junto con ellos cuando se les ha caído el teatrito. Siempre. Es indudable. Me imagino que conoces de los casos. La persona que se va de la iglesia pero se lleva unos cuantos con él, ¿cierto? ¿Qué es eso? Cuando un hermano piadoso se va por razones piadosas de una iglesia, se va y no dice nada más. Se desaparece de esta tierra, como si se lo hubiera tragado la tierra. Pero eso no pasa con los lobos. Y Pablo sabe que estas cosas vendrán, sin embargo, su confianza no está en las habilidades de los ancianos tampoco para identificar estas cosas. El texto nos dice dónde está su confianza, en la palabra de Dios. Es por eso que los encomienda a Dios y a la palabra de su gracia, la cual les dice que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre los santificados. ¿Se dan cuenta dónde les está pidiendo que pongan su confianza? No en su habilidad de discernir los espíritus, con todo y que la Biblia nos exhorta a discernir los espíritus. Pero Dios sabe que vamos a fallar aún en eso. Aún en eso necesitamos la sangre de Cristo. Es en la palabra. Que es poderosa. El poder está en la palabra. ¿Para qué? Para edificarnos, para conformarnos, para moldear nuestros corazones. ¿Para qué? Para que recibamos la herencia de todos los santificados. ¿Cuál es esa herencia? Tu santificación. Tu santificación que se consumará en una glorificación eterna en la presencia de Cristo. Es Dios y su palabra, iglesia, la que va a edificar a los que son herederos de la herencia. Ha sido la palabra la que ha sostenido a muchos de ustedes en tiempos difíciles. No he sido yo. No he sido yo con mis explicaciones. Ha sido la palabra. No argumentos humanos. Si fueran argumentos humanos ya muchos se hubieran ido. Ha sido la palabra. Ha sido la palabra fiel que nos revela las intenciones de nuestros propios corazones y de los corazones de los que se han ido. Es por eso que sería un error mover el dedo del renglón, ¿cierto? Es por eso que se busca predicar la palabra fielmente semana con semana, para que sea esta la que nos sostenga y nos ayude a identificar a aquellos que se levantan como lobos de entre nosotros para no ser arrastrados junto con ellos y sus pasiones.
Es la palabra la que nos limpia, iglesia, la que nos santifica. Amén. Un testigo y siervo de Jesús evita la avaricia, trabaja duro y es generoso. Versículo 33, ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y de los que estaban conmigo. En todos mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Conozco, iglesia, de personas que se resisten de sostenerse pastoreando iglesias porque ya la iglesia ya no les dio de comer. Para mí esa es una marca de alguien que no ha sido llamado. Porque Pablo es muy claro, sí, que hay que considerar de doble honor especialmente a aquellos que se dedican a la enseñanza. Y cuando habla de doble honor, ya lo vimos en Timoteo, en el contexto habla de dinero. Pero por otro lado, también aquí vemos otro pasaje que nos ayuda a equilibrar la balanza, a equilibrar el péndulo. Que no todo el ministerio necesariamente tiene que ser soportado con las ofrendas de los santos, que puede llegar contextos en la vida de un ministerio, de una iglesia, en donde los líderes que están entregados en devoción total, en tiempo completo a ese ministerio, tengan que trabajar. Y Pablo no tenía ningún problema de hablar de las dos, y ninguna era una contradicción, sino hay que identificar según el contexto de iglesia o de ministerio, cuál de las dos toca en ese contexto, en ese tiempo. Y Pablo lo deja bien en claro, él trabajaba, él no tenía ningún problema en meter las manos, en armar tiendas, en tener que hacer lo que tenga que hacer para él obtener sus recursos, para seguir proclamando a Cristo. Esa era la actitud del apóstol Pablo. Sí, por un lado siempre abogó para que la Grey estimara a sus pastores y no los dejara sin comer, no como, y aún ponía ejemplos bruscos, ¿cierto? Como el buey que se usa para el arado, ese mismo buey come del fruto de la tierra, cuanto más los ministros de la palabra. Pero aquí también nos enseña otra cosa, que Pablo trabajaba, Pablo se esforzaba, Pablo tenía dinero ¿para qué? Para el ministerio, para sostenerse él y aún excedía para ser generoso. Él compartía a los demás. La avaricia no se podía decir del apóstol Pablo, iglesia. Y estaba exhortando a los ancianos de Éfeso a que tampoco se pudiera decir de ellos. Les estaba exhortando a trabajar con sus manos cuando fuese necesario y no solo para suplir sus necesidades de ellos, sino también ser generoso con las necesidades de los demás. Pablo imitaba muy bien a su maestro y recordaba muy bien sus palabras, por eso les dice estas palabras, le dice, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. ¿Cómo nos cuesta lo más simple de las cosas del cristianismo? Nos cuesta dar. Pero es mejor, dice la Biblia, es mejor, es bienaventurado dar. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? El corazón de Pablo no estaba en el dinero y por eso no tenía ningún problema en trabajar para obtenerlo y compartirlo cuando era necesario. La prueba de fuego para muchos que se dicen llamados al ministerio viene cuando la iglesia ya no les puede dar. Cuando eso sucede, muchos, la mayoría de los que pasa esas cosas que son lobos, dejan botado el ministerio. Dejan botado porque el ministerio ya no les conviene. Pero las ovejas que son también pastores buscarán los medios para poder obtener el dinero suficiente para suplir sus necesidades básicas, que a su vez les permita mantenerse en el ministerio, trabajando duro y si es posible también dar a los demás. Por último, un testigo y siervo de Jesús ama al pueblo de Dios, como dice el último énfasis de mi sermón. Versículo 36, cuando terminó de hablar se arrodilló y oró con todos ellos y comenzaron a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban, afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco.
Iglesia, Pablo no solo demostraba su amor por las almas con la verdad, con la proclamación del Evangelio, sino que, como vemos en el texto, los acompañaba en su dolor, oraba con ellos, lloraba con ellos, se afligía con ellos, les mostraba su aprecio. Aún como para despedirse antes de su partida, para nunca más volverlo a ver, dándoles una última exhortación. Él amaba a la iglesia de Cristo. Para él era mejor estar en la presencia de Cristo, para él era ganancia morir. Sin embargo, cada minuto, todo su tiempo en la tierra lo administró de tal forma que el tiempo que estuviera con los santos lo pudiera aprovechar para mostrarles el amor que Cristo le reveló. Es por eso que tiene sentido que amemos al apóstol Pablo, porque él amaba a la iglesia de Cristo de sobremanera. Aún me atrevo a decir que Pablo era un ejemplo a seguir para los otros apóstoles de Jesús. ¿Recuerdas cómo tuvo que exhortar a Pedro por su hipocresía? No solo los pastores de Éfeso, iglesia, no solo yo o otros pastores de otras iglesias, sino cada creyente debería estar buscando tomar el ejemplo de Pablo que tomó de Jesús. Últimamente, iglesia, el testigo y siervo ejemplar y perfecto era Cristo, ya lo sabemos. En su vida perfecta es la que nos hace aceptos a los ojos de Dios. Pero por otro lado, podemos aprender mucho de los apóstoles de Jesús, y Pablo no es la excepción. Para que, como John Piper, podamos tener nuestras 30 o más razones por las cuales amemos al apóstol Pablo. Debido a que nos ayudó con su testimonio y servicio a amar más a Jesús y a la iglesia de Jesús. Así que vamos a orar, iglesia, para que lo que escuchamos de la palabra de Dios esta mañana sea una realidad de nuestras vidas. A que no solamente seamos buenos oidores, olvidadizos, sino hacedores eficaces de lo que aprendimos hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la vida y testimonio del apóstol Pablo que podemos ver registrada en el libro de los Hechos. Gracias por el doctor Lucas, que escribió mucho sobre él y de cómo él vivió para morir. Vivió la vida en la tierra reconociendo y entendiendo muy bien que su vida ya no le pertenecía. Y nos los demostró de diferentes formas y colores. Ayúdanos, Señor, a amar al apóstol Pablo, pero no porque suene bonito amarlo, sino porque amamos lo que él nos modela y queremos seguirlo como él sigue a Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser humildes. Ayúdanos, Señor, a ser unos testigos fieles, a ser unos testigos dignos del llamado que tú has hecho a nuestras vidas, a ser unos siervos útiles y no inútiles. Ayúdanos a amar a tu iglesia, ayúdanos a cuidar a tu iglesia, ayúdanos a cuidarla de los lobos, ayúdanos a no ser nosotros los lobos. Ten misericordia de tu iglesia, Señor. Gracias por Pablo y por el testimonio que nos dejas en él. Gracias por las advertencias y la exhortación que nos da. Ayúdanos a escucharlas, Señor, y a ponerlas en práctica en nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de ti, Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.